cosas ya me empieza a dar un poquito de Rollito. rollito. ¿Qué es la hipnagogia? ¿Qué me Te lo estás digo. contando? Te lo digo. ¿Qué es Lo la dices. hipnagogia? Un estallido seco, brutal, como si hubiera explotado algo dentro del cráneo. Pero es que Totalmente. fíjate lo que dice ahora, porque dice, y ahí fue cuando de verdad empezó el pánico. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! ¿Y si te dijéramos que a veces el miedo no empieza con un grito, sino con algo que llevas a casa, con algo que ves en el cielo o con una voz que no debería volver a llamarte? Estos relatos nocturnos, historias enviadas por personas que aseguran haberlas vivido. Primero las escucharemos. Y después las miraremos desde dos puntos de vista, el paranormal. Y el científico, todo lo que pueda ayudarnos a entender qué pudo pasar. Hoy abriremos una caja antigua que quizás escondía algo más que un camafeo roto. Subiremos al Teide, donde unas esferas en el cielo dejaron a una pareja atrapada en mitad de la noche. Y escucharemos a un hombre que asegura cómo le llamó su abuelo fallecido por su nombre, pero por un nombre que tan solo el abuelo conocía. 3 relatos, 3 testigos, 3 formas distintas de sentir que algo no encaja. Y una sola pregunta: cuando lo imposible te habla, te observa y se queda contigo, ¿cómo decides lo que es real y lo que no? Estás en La Vaca en el Tejado, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Relatos nocturnos para no dormir. Empezamos. La caja del mercadillo. Esta historia nos la envía Javier desde Lugo. ¿Qué da más miedo? ¿Oír un disparo dentro de tu propia cabeza o descubrir que todo empezó cuando llevaste un objeto extraño a tu casa? Pues empezamos con el relato. Pues comenzamos con el relato. En un mercadillo de esos que ponen algunos fines de semana, compré una cajita de segunda mano. A mí siempre me han gustado las cosas antiguas, no solo mirarlas o coleccionarlas, sino usarlas. Me gusta pensar que siguen teniendo una vida útil, que no están ahí solo para ser bonito. Por eso me fijé en aquella caja. Era pequeña, antigua, bastante bonita, con ese aspecto de objeto cuidado durante años. Me pareció perfecta para una costumbre que tengo desde hace tiempo, ir vaciando la calderilla de la cartera al llegar a casa. Cuando se llena, cambio las monedas por billetes y vuelvo a empezar. Oye, pues me parece una buena idea, ¿Sí? porque la verdad al final yo no sé dónde meter ya las moneditas. Aunque tengo que decir que yo tengo bastante respeto con eso de los mercadillos y comprar objetos antiguos que han tenido una vida pasada. Ya, ahora me parece maravilloso usarlo. Yo también si compro objetos de segunda mano me encanta poder usarlos. Bueno, pues así que me la llevé. La puse en mi habitación encima de una cómoda y desde ese mismo día empecé a usarla. Pues muy bien. Aquella primera noche pasó lo primero. Yo ya estaba acostado, había sido un día normal, nada raro, nada que justificara lo que vino después. Recuerdo perfectamente el momento porque fue justo en esa transición en la que todavía no estás dormido del todo, pero ya notas que el cuerpo empieza a soltarse. Y de repente oí o sentí algo dentro de mi cabeza. Un estallido seco, brutal, como si hubiera explotado algo dentro del cráneo. Increíble. Me incorporé de golpe en la cama con el corazón disparado, convencido de que me había pasado algo real. Pero la habitación estaba en silencio, no había ruido fuera, no había golpes en casa, no había nada, solo yo sentado en la cama, completamente despierto y con la sensación de haber recibido un disparo dentro de la cabeza. Esto es rarísimo. Un disparo dentro de la cabeza. Qué raro. Y no fue solo eso. A la vez vi un fogonazo blanco con los ojos cerrados y sentí una especie de vibración eléctrica bajándome por la columna, desde la nuca hasta la espalda. No era dolor exactamente, era una sensación rarísima, como una descarga. Aquella noche ya no dormí bien, pero intenté no obsesionarme. Pensé que habría sido estrés, cansancio o cualquier cosa de ese tipo, algo puntual.
La verdad es que es como una emoción demasiado fuerte con muchas cosas, ¿no? Como para uno Sí, después quedarse relajado y decir, bueno, pues no ha pasado nada. Uf, no sé. El problema fue la segunda noche, porque volvió a pasar. Otra vez en el momento exacto de quedarme dormido. El estallido, el fogonazo y la vibración. es decir, que tenemos un patrón. Se va a quedar dormido desde que ha metido esa cajita en casa y de repente oye un fogonazo, un estallido, un pistoletazo dentro de la cabeza. Un De ruido momento, potente. exacto, de momento parece que tiene relación, ¿no? O demasiada coincidencia también, vamos a Ujú. ver. Y después de incorporarme de golpe en la cama, con el corazón desbocado, me quedé mirando la habitación a oscuras. Y no sé por qué mi vista terminó yéndose solo hacia la cómoda, hacia la caja. No sé explicar por qué la relacioné con aquello, solo una sensación muy fuerte de que no me gustaba tenerla allí dentro, de que desde que estaba en esa habitación algo se había torcido, lo que tú estabas comentando ahora mismo. Hay que hacer caso al instinto. Sí, ¿verdad? Yo también Mm. pienso en eso. Al día siguiente me enfadé conmigo mismo por pensarlo. Me parecía ridículo. Era una caja vieja y ya está. Pero aún así la saqué del dormitorio y la dejé en la entrada de la casa, más por quitarme la idea de la cabeza que por otra cosa. El por si acaso siempre ayuda. Bueno, por si acaso, esto debe ser una tontería, pero por si acaso la dejo allí fuera. Y entonces llegó la tercera noche y volvió a pasar exactamente lo mismo, el estallido, la luz y la vibración. Ahí ya me quedé completamente despierto, con una sensación horrible en el cuerpo, y la primera imagen que me vino a la cabeza fue otra vez la caja del mercadillo. Amigo. Me levanté al día siguiente bastante alterado. Fui a la entrada, cogí la caja, la vacié del todo y me quedé mirándola un rato. Lo extraño es que la caja no me daba mal rollo al verla, al contrario, me seguía pareciendo bonita, antigua, especial, y por eso mismo me sentí un poco estúpido. Pensé que estaba montando una película absurda, que una caja no podía tener nada que ver con lo que me estaba pasando, así que decidí volver a usarla con normalidad, como si así cerrara el asunto. Me quedé un momento con ella en la mano y luego volví a echar las monedas dentro de golpe. Y fue entonces cuando pasó lo que me hizo cambiar por completo la idea. Con el peso de las monedas se desprendió el fondo. Esto se empieza a poner ya un poquito Interesante. interesante. Dice, no del todo, pero lo suficiente como para dejar al descubierto un hueco oculto. Esta historia me encanta. Esto me parece fascinante. Y dice, y dentro había un camafeo, que es maravilloso. El camafeo es como esa medallita que suele tener como en relieve el perfil de una mujer, que algunos se abren, otros no, otros simplemente es la figura. Es algo que se solía usar mucho antes por nuestras Sí, abuelas. sí, 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 sí. Y dice, antiguo también, muy viejo. Era como de oro, o al menos tenía ese tono dorado envejecido. El fondo era como de un color vino oscuro y encima se veía una cara de perfil, la de una mujer, pero no estaba entera, estaba rota. Uy, a mí estas cosas ya me empieza a dar un poquito de Un rollito. rollito. Estaba rota a trozos. Los fragmentos seguían dentro sueltos, encajando todavía entre sí lo justo para reconocer la forma del rostro. La frente, la nariz, la barbilla, todo partido en pequeñas piezas, pero todavía formando esa silueta femenina de perfil. Eso sí me dio mal rollo, mucho, más que la caja en sí. Encontrar un camafeo antiguo escondido, roto en pedazos y guardado así me produjo una sensación muy difícil de describir. No miedo inmediato, pero sí rechazo. Lógico, comprensible y normal. Fíjate, yo lo hubiese visto como, "Oh, has descubierto un tesoro". Sí, Pero claro, eso lo ves desde fuera. Pero soy partidaria, como tú dices, de hay que guiarse por la intuición y si realmente al ver eso te da una sensación de rechazo, pues la cosa cambia, sí. la percepción cambia. Ya a lo mejor ya no me gusta tanto. Ahí decidí sacar de casa las dos cosas, la caja y el camafeo. No quería esperar
al siguiente mercadillo para devolverlo ni quería seguir teniéndolo cerca. Se lo conté a un amigo. Él se reía un poco, claro. Me decía que estaba mezclando una cosa con la otra, que una caja antigua no podía provocarme nada, pero con tal de dejarme tranquilo, me acompañó a una tienda de antigüedades. Oye, pues yo agradezco tener amigos así, ¿no? Que al final digan, venga, te voy a echar una mano. Primero le enseñamos ambas cosas al hombre de la tienda y le preguntamos si sabía qué podía significar el camafeo escondido dentro de la caja, pero no le dio ninguna importancia. Lo miró, lo giró un poco entre los dos dedos y dijo que seguramente lo habían ocultado porque sería una joya de valor para quien lo tuvo. Que antes la gente escondía cosas así, dinero, joyas, recuerdos, no le vio nada raro. Y seguramente esa era la respuesta lógica, pero a mí no me bastó. Al final ni siquiera quise venderlo como tal, preferí dárselo y quitármelo de encima. Volví a casa sin la caja y sin el camafeo, y desde entonces no me ha vuelto a pasar lo mismo. No he vuelto a notar ese estallido dentro de la cabeza justo al quedarme dormido, ni el fogonazo, ni he vuelto a sentir esa vibración eléctrica recorriéndome la espalda. Y aún así, no puedo decir que me quedara bien del todo, porque desde aquello sigo durmiendo intranquilo, como si algo se hubiera movido dentro de mí desde el momento en que compré aquella caja. Bueno, vamos a ver. Te has quitado un marrón de encima, pero se lo has pasado a alguien. Javier, a ver, ¿eh? A ver. Bueno, vamos a ver lo que hemos estado nosotros mirando y hemos encontrado desde el ámbito científico una explicación para ese estallido que siente ¿cómo ha dicho? Calambre por todo el cuerpo recorriéndolo Sí. cuando estaba justo a punto de quedarse dormido. Y hemos buscado varios artículos que os aparecerán en la infografía en las que se habla de un síndrome muy concreto, el síndrome, y ojo al dato, síndrome de la cabeza explosiva. Y es muy interesante porque este síndrome es una parasomnia. ¿Y qué es una parasomnia? Pues básicamente es una alteración del estado del sueño en la que aparecen experiencias extrañas o muy intensas al quedarse dormido, mientras estás durmiendo o incluso justo cuando te despiertas. Ostras, qué interesante esto, ¿eh? Sí. Y es que en este caso Javier lo que está sintiendo es ese estallido, ese disparo, ese golpe, ese trueno dentro de la cabeza, que lo despierta y lo altera de tal manera. Y llega a ser muy realista, pero sin que exista un sonido real fuera. Existe, pero existe en el interior de su cabeza. Y buscando, hemos encontrado más artículos donde precisamente se define a esta parasomnia como una parasomnia funcional benigna, es decir, que no esconde que haya detrás una enfermedad o un tumor que la pueda generar. Y que se caracteriza precisamente por esa percepción de ruido súbito y muy fuerte durante la transición entre la vigilia y el sueño. Y esto encaja muy bien con lo que nos ha contado Javier, con ese estallido justo al borde del sueño, el fogonazo blanco en los ojos cerrados y esa sacudida o vibración corporal que le recorre todo el cuerpo y que él no es que lo sienta, es que lo vive. Todo esto encaja bastante bien con estos fenómenos de transición entre vigilia y sueño que se describen muy bien en este síndrome, como decimos. Y tiene experiencias muy parecidas y de hecho hemos encontrado más artículos en los cuales se habla que también se incluyen en este síndrome destellos de luz y sobresaltos hípnicos y signos fisiológicos de miedo, como son las palpitaciones o la sensación de falta de aire. La explicación más repetida no es que algo explote de verdad dentro de la cabeza, sino que al quedarse dormido, el cerebro no hace la transición de forma limpia y se produce una especie de disparo sensorial anómalo. Es decir, los sistemas de vigilia se están apagando, por así decirlo. Los del sueño están entrando en marcha y en ese cruce puede aparecer ese golpe brutal que la persona, que Javier, percibe como completamente real.
Y cuando la persona empieza a tener esta parasomnia, empieza a tener momentos de temerse el hecho de quedarse dormido. Y eso le genera una hipervigilancia, lo que origina que duerma peor. Y eso le lleva a un círculo vicioso en el cual empieza a tener ansiedad por quedarse dormido, genera un mayor cansancio y más miedo. Y entonces nos podemos preguntar, ¿la caja que pinta aquí cómo encaja? Pues bueno, pues desde una lectura racional lo que haría la caja es algo así como un conductor. Es decir, se convierte en un ancla o lo que se llama un ancla psicológica muy potente para Javier. Y cada vez que él sufre uno de estos episodios, lo que hace es despertarse, ver la caja que tiene delante de él cuando está durmiendo y la ancla a esa sensación de explosión dentro de su cabeza. Pero ojito, tenemos que dar un matiz muy, muy importante, porque aquí conviene dejar algo muy claro. Una cosa es este síndrome, que es algo muy concreto, y otra cosa es cualquier otro problema neurológico serio. Es decir, que si tienes un dolor en la cabeza súbito, intensísimo, confusión mental, desmayo, debilidad por todo el cuerpo de forma repentina o síntomas, vamos a decir, desagradables que persisten, no te lo pienses y, desde luego, consultarle a tu médico. Claro, por supuesto. Eso es lo primero. Cosas raras, primero al médico. que descarte. Y una vez que descarte eso, pues ya podemos pensar cualquier otra cosa. Está clarísimo. Pues entonces vamos a ver ahora cuál sería esa explicación paranormal que tanto nos gusta. Entonces, que ahí también ponemos... van a estar todas las explicaciones paranormales referenciadas, por si queréis buscarlas en las infografías. Por supuesto, pero para hacer al final este audio más dinámico, el estarlas nombrando continuamente nos hemos dado cuenta que se puede hacer muy pesado. Así que las reflejamos ahí en las infografías y ya es suficiente. Quien quiera la información, ahí las tiene. Pues vamos a ver, la primera teoría que hemos encontrado ha sido la psicometría. Miren qué palabra tan interesante. A ver, la caja y el camafeo no serían solo objetos, sin más, sino que de alguna forma esas piezas conservarían una huella o una información a quienes las tuvieron antes. Entonces, en parapsicología, esa idea se acerca a lo que se llama la psicometría. Es decir, que es esa supuesta obtención de impresiones a partir del contacto con el objeto. Tenemos la cajita y el camafeo, que se supone que vienen con huellas del pasado y de repente ha habido una persona que la ha tocado y ha tenido un contacto con ella. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza realmente cuando Javier trae ese objeto a la casa y todo se corta cuando lo saca de su casa. Hay que ver que él nada más el mismo día que trae esa cajita con el camafeo escondido es cuando empiezan todos los episodios. Y no simplemente la guarda sin más, sino hemos dicho que la toca, la usa, la mete en el dormitorio y de repente también aparece ese camafeo oculto, ¿no? Que parece esconder algo. Y a él le provoca además esa sensación de rechazo. Pues así es, pero ¿qué te parece si damos otra segunda teoría? Porque a lo mejor, tal vez, la caja tan solo es el contenedor de lo que hay por detrás, y lo que hay por detrás es ese camafeo oculto. Es decir, el núcleo del problema sea el camafeo. Y es que esto encajaría muy bien con un enfoque en el cual este objeto, el camafeo, tiene una vida posterior. Y es que hay algunos objetos que son piezas que no solo se conservan, sino que siguen cargadas de historia, identidad o incluso memoria. Y en este relato esto se intensifica más cuando Javier encuentra el camafeo. El camafeo estaba realmente escondido en ese extraño doble fondo en la caja. Es decir, para alguien ese camafeo era muy importante a nivel emocional, simbólico, a lo que sea. O también hay que tener en cuenta que ese camafeo no aparece entero, sino que está roto en fragmentos, pero todavía es reconocible el rostro de una mujer. Y el hallazgo de este camafeo
lo que hace precisamente es cambiar un poquito la percepción de Javier. De ser un objeto bonito pasa a ser ya un objeto problemático que se quiere quitar de encima. Muy bien, pues hay una tercera teoría que estaría relacionada con seguimos con esa interferencia en el umbral del sueño. Estamos hablando pues ese estallido, fogonazo, esa vibración que tiene por la columna, que hemos dicho que primero hay que ir al médico, pero suponiendo que está todo bien, está todo bien. Y en el mundo paranormal se habla de estos estados alterados de conciencia, y estos están asociados normalmente a experiencias paranormales. O sea, todos estos estados de sueño o lo que se llama hipnagogia, esto aparecen como especialmente sensibles para que puedan suceder experiencias paranormales. Ujú. Y me dirás, ¿qué es la hipnagogia? ¿Qué me Te lo estás digo. contando? Te lo digo. ¿Qué es Lo la dices. hipnagogia? Pues esto es el estado de transición entre estar despierto y quedarte dormido. Ese momentito, ¿no? Que tú dices, ¿cuándo me quedo dormido? Pues es ese momento. Es ese momento límite en el que el cerebro empieza ya a entrar en sueño, pero tú todavía no estás dormido del todo. Y en esa fase seguro que os van a sonar cosas que pasan, porque a alguno le habrá pasado, que pueden aparecer cosas raras, pero muy comunes. Esa sensación de caída, ¿no? Ese que estás durmiendo y haces como ¡ay! Y te quedas ahí como medio Sí. despierto, o la sacudida, o puedes tener destellos, sonidos o imágenes muy breves, cosas muy breves. Y esto es lo que a él le pasa justo en ese momento cuando se va a quedar dormido. Luces en el Teide. A ver, este relato lo cuenta Hugo desde Tenerife. ¿Qué da más miedo? ¿Ver unas luces extrañas en el cielo o descubrir que cuando decides huir el coche no arranca? ¡Y! Y el Eso da planteamiento mucho es, miedito. me da miedo las dos cosas. Sí. Pues vamos a ver qué nos cuenta Hugo. Yo no subí al Teide buscando ovnis. Subí a pasar una noche tranquila con Ana, mi novia, a ver las estrellas y acabé sin poder arrancar el coche del miedo. Ana y yo habíamos subido de noche porque nos gusta mucho ir a ver las estrellas. Nos encanta ese plan de coger algo de comida, abrigarnos bien y buscar una zona tranquila y quedarnos allí un rato mirando el cielo. Además, llevábamos una furgoneta pequeña, preparada para dormir dentro, con un colchón atrás y los sacos, por si el frío se ponía feo, y al final decidíamos pasar allí la noche. Oye, qué bueno eso de tener una furgoneta camperizada, ¿eh? Wow, eso es maravilloso. Sí. Te puedes quedar dormido, no tienes por qué volver a casa o volver al hotel o lo que sea. Me parece un plan genial. Y más si hay comida. Lo tienes todo ya. No íbamos buscando nada raro. No somos de esos que suben a cazar luces ni historias. Simplemente nos gusta el Teide de noche. Di que sí, hay mucha gente que le gusta el Teide de noche. De hecho, hace poco nos enviaron otra historia sobre el Teide. Sí, sí. Y la verdad es que al principio todo era precioso. Había muchísimo silencio. La oscuridad allí arriba no se siente como la oscuridad de otros sitios. Es más abierta, más intensa, y la furgoneta aparcada en medio de aquello se te queda como un refugio pequeño, casi ridículo, dentro de un paisaje enorme. Hacía un frío brutal, más del que esperábamos. Pero Eso pasa mucho, que la gente cuando va a Canarias siempre van con las chanclas, los pantalones cortos, va todo como si estuvieses todo el día en verano y después lo ves pasando un frío tremendo, pero muchas veces se van al Teide así y en el Teide baja muchísimo la temperatura. sí, bueno, hace poco me volvieron a repetir que Canarias la temperatura media son 22-24 grados. No. Hay mucho microclima y hay zonas que puedes pasar muchísimo calor y hay otras zonas en las que puedes pasar muchísimo frío. Y ya si se une con un pueblo que está en una zona con muchísima humedad, sabemos que la humedad y el frío hacen una combinación perfecta para que se te metan los huesos y estés todo el día helado. Pues sí,
Por eso, al final, no nos quedamos fuera mucho rato. Miramos un poco el cielo, recogimos rápido y nos metimos dentro de la furgoneta con todo apagado, desde donde seguimos viendo las estrellas a través de los cristales. Todo estaba en calma hasta que vimos una primera luz. No recuerdo cuál de los dos lo vio antes. Solo sé que uno dijo algo como «Mira eso», y los dos nos quedamos mirando pendientes a aquella luz. Al principio pensábamos que podía ser un coche lejano, alguna linterna o algo en el horizonte, pero enseguida vimos que no encajaba. Pero al poco apareció otra, y luego otra más. Ahí ya no era una luz aislada que uno pueda explicar mal o bien, eran varias esferas. Algunas tiraban a ámbar, otras tenían un tono blanco azulado, y lo peor no era solo el color, sino cómo se movían. No iban en línea recta, a veces parecían casi quietas, otras veces se desplazaban de golpe, y había momentos en que daba la sensación de que una respondía a la otra como si se estuvieran coordinando. Eso da mucho rollito. Sí, es rarísimo. Yo he visto, por ejemplo, muchas lluvias de estrellas en el Teide y si la primera vez que la ves te impresiona porque parece que se vayan a caer encima, ¿no? Por la proximidad que te genera con el cielo cuando las ves. Te impresiona un poco, a ver, te impresiona, pero es maravilloso. Pero esto, así, que parezca Pues además que se van comunicando, ¡guau! precisamente él dice que eso fue lo que nos empezó a poner realmente nerviosos, porque no parecían luces perdidas ni nada casual, parecía que había algo moviéndose con intención. Los dos intentamos buscarle una explicación, dijimos de todo. Estrellas no son, aviones tampoco, coches imposible, pero cuanto más rato las mirábamos, peor era. Nos quedamos como atrapados observándolas demasiado tiempo, sin querer apartar la vista, y la sensación empezó a cambiar. Ya no solo era ver unas luces extrañas, era sentir que estaban bajando a una altura que ya no nos resultaba cómoda. ¡Wow! Y llegó un momento en que los dos sentimos eso mismo, que estaban demasiado cerca. Yo, sinceramente, me bloqueé un poco. Mi reacción fue querer quedarme quieto, con todo apagado, pensando que si no nos movíamos no nos iban a ver o no se iban a fijar en nosotros. Bueno. Ahora suena absurdo, pero en ese momento me pareció lo más lógico del mundo. Ana, en cambio, se puso muchísimo peor que yo. Primero me insistía en que nos fuéramos, luego empezó a subir la voz y al final llegó un punto en que directamente me gritaba que arrancara de una vez, que nos fuéramos de allí, que aquello no era normal. Yo seguía mirando las luces y diciéndole que esperara un momento, que no se moviera, que a lo mejor era peor encender el coche. Pero cuanto más nerviosa se ponía ella, más se me iba descomponiendo todo a mí por dentro. Y cuando se echó a llorar de miedo, ya no tuve más margen. Pensé, Ay, la vale, pobre. nos vamos. Y La pobre, que me estoy imaginando, da un poco de risa verlo ahora desde fuera, ¿no? Pero no me puedo imaginar el nivel de tensión. Claro, aquel entiende perfectamente que diga, mira, mejor nos quedamos así calladitos, quietos, que a lo mejor no nos ven, pero entiendo que se pueda poner de los nervios y decir, vámonos de aquí hasta el punto ese, ¿no? Estaría súper asustada, pero súper asustada. es muy comprensible. Pero Totalmente. es que fíjate lo que dice ahora, porque dice, y ahí fue cuando de verdad empezó el pánico. O sea, que si hasta ahora lo llevaban más o menos bien, todo se revolucionó mucho más. Porque fui a arrancar la furgoneta, pero no arrancó. Uf, Lo intenté varias veces y nada. Y en ese momento ya no sé decir si yo estaba haciéndolo bien o no. No sé si del miedo se me caló, si estaba metiendo mal el embrague, si me había bloqueado con los gritos de Ana o si de verdad el coche no respondía. Solo sé que no arrancaba. Y eso nos aterró, porque nos dimos cuenta que
Estábamos atrapados. Claro. El silencio fuera se volvió insoportable. Dentro del coche solo había nervios, Ana llorando y repitiendo que arrancara ya. Yo seguía intentándolo una y otra vez, cada vez más alterado, mirando de reojo hacia afuera y viendo que las esferas seguían allí. No recuerdo cuánto tiempo duró eso. Seguramente fueron segundos o, como mucho, unos pocos minutos, pero a nosotros se nos hizo eterno. Y lo más extraño de todo es que el coche solo respondió cuando las luces ya no estaban como antes. No sé si se alejaron, si desaparecieron o si dejaron de verse en el punto donde las teníamos fijas. Pero hubo un momento en que aquello cambió fuera y justo entonces el motor arrancó. A la primera, como si antes no hubiera tenido nada. Eso fue lo que más se nos quedó grabado. Mientras estaban ahí, no podíamos irnos. Cuando dejaron de estar, sí, arranqué y salimos de allí. Pero ya estábamos tan atacados que los dos íbamos temblando. No miramos atrás. No nos quedamos para comprobar nada y no nos paramos hasta llegar a casa. Y durante el trayecto apenas hablamos o hablamos atropellados, repitiendo siempre lo mismo. ¿Has visto lo mismo que yo? Eso no era normal. El coche no arrancaba. No hacía falta más. Los 2 días siguientes intentamos explicárnoslo. Hablamos del frío, de los nervios, de si las luces podían estar más lejos de lo que parecían. Miramos incluso si había salido alguna noticia o si alguien había visto algo parecido esos días. Nada. Se lo contamos a la familia y a los amigos, claro. Y pasó lo de siempre. Algunos no nos creyeron y otros se rieron. Normal. Sí. Otros dijeron que entre el frío, la noche y el miedo habríamos montado una historia más grande de lo que fue. Puede ser. Yo entiendo que, contando desde fuera, suene así. Pero nosotros estuvimos allí y yo sé lo que sentí en ese momento. Sé lo que vi moverse delante de nosotros. Es que además el Teide estás totalmente expuesto. Yo imagino que estaba en la zona donde no hay árboles ni nada, es todo volcánico, estás totalmente abierto. Entonces entiendo que tengan esa sensación de inseguridad, porque no tienen una casa, un árbol donde esconderse, no están expuestos. Y después, hasta que empiezas a encontrar el camino, que de alguna forma tienes la carretera con árboles, tienes que pasar mucho tiempo todavía expuestos al cielo, o sea, no hay nada que te cubra. Entonces yo imagino esa sensación de angustia, ellos en el coche y que todavía no puedan de alguna forma refugiarse en algo, tuvieron que pasar fatal. Pero Ya fatal. Así que imagino, y la carretera no es una carretera rápida que puedas coger, hay mucha curva, muchísima curvita. Sí que lo han tenido que pasar fatal. Fíjate, yo tengo el recuerdo de que era incluso un poquito estrecha, de doble carril, pero un poquito estrecha. Sí, sí, hay zonas que son más estrechas y también dependiendo de por dónde vayas o por dónde salgas, ¿no? Porque puedes ir desde el sur o puedes ir desde el norte. Pero sí que esa sensación de estar expuesto es una de las maravillas que tiene, pero también esa sensación de inseguridad, ¿no? Que si viene algo de arriba y te lleva, pues te va a llevar porque no tienes dónde esconderte. Vamos a ver desde la capa científica qué hemos encontrado. Pues vamos primero a esa percepción visual nocturna, ¿no? Porque dicen que las esferas se están moviendo. ¿Qué podría haber pasado? Pues ahí cuando está todo oscuro, fijar la vista en un punto de luz puede generar la sensación de que esa luz se mueve cuando en realidad la luz está quieta. A esto se le llama autoquinesis, que es un efecto autocinético. Esto es un efecto bien conocido en percepción visual, donde una luz pequeña, aislada, observada en la oscuridad, puede parecer que se vaya desplazando, que cambie de posición o, como ellos digan, que parece que una responda a otra. Aunque ese movimiento realmente sea una ilusión óptica. Fíjense qué maravilla, ¿no? Nosotros ponemos ahí un artículo que es de
no sé cómo se pronuncia, Erstein, algo así, que es un artículo de 2003 de Fundamentos de la Percepción del Movimiento, donde se recoge precisamente la autoquinesis como una forma de movimiento aparente percibido al fijarse en un punto luminoso estacionario dentro de un campo oscuro. Está muy bien saberlo. Pues sí, porque además tenemos una segunda pieza muy importante aquí, que es el frío. Y es que veréis, hay una revisión sistemática del año 2021 con el título de Efecto de la exposición al frío sobre el rendimiento cognitivo en adultos sanos. Y en esta, a mí personalmente, las revisiones sistemáticas es algo que me aporta bastante, porque no estamos hablando, una revisión sistemática básicamente lo que hace es coger varios artículos con una serie de criterios bastante estrictos y sacar conclusión de todos esos artículos. ¿Y qué es lo que nos dice esta revisión? Pues concluye que varios aspectos de la cognición pueden verse afectados tras la exposición al frío, aunque no siempre de la misma forma en todos los estudios. Tengamos en cuenta que esta pareja sufrió muchísimo frío. Eso incluye la atención, el procesamiento y la toma de decisiones, justo las funciones que más se tensan cuando una persona intenta entender algo raro en mitad de la noche. Fantástico, la verdad es que súper interesante. Y vamos a ver ahora ese momento que no le arranca el coche, ¿no? ¿Cómo se puede justificar? Vamos a ver, estamos hablando, podría ser que hubiese una fase de un estrés agudo. Y entonces hemos encontrado un artículo que se llama El impacto de la fisiología del estrés agudo en el rendimiento motor especializado. Es decir, señala que la fisiología del estrés agudo contribuye a un deterioro del rendimiento motor fino. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué palabrotas estoy soltando? Vamos a explicar esto. Simplemente está diciendo que cuando uno está bajo una situación de miedo real, una persona puede hacerlo peor todo en las tareas que ya sabes hacer de simples, ¿no? Pues como coordinar manos, los pies, entonces a lo mejor no era capaz bien de meter la mano o de no estaba metiendo bien el embrague o cualquier cosa que a lo mejor no es que fuese el problema del coche, sino en el momento de estrés no era capaz de coordinar para encender el coche. Sí. Podría ser. ¿Por qué no? Aquí exponemos todos y aquí al final opinamos todos. ¿Y las luces tienen una explicación? Pues sí, vamos a verla, porque aquí hay una posibilidad muy interesante. Existe lo que se llama como fenómenos luminosos atmosféricos anómalos ligados a ciertos contextos geológicos. En la literatura se dice que son luces sísmicas y se estudia precisamente fenómenos luminosos observados antes, durante o alrededor de la actividad tectónica y propone mecanismos de acoplamiento eléctrico entre la corteza y la atmósfera. Ojo al dato, estamos hablando del Teide y existe, por supuesto, algunos artículos que nos respaldan en esto, como por ejemplo un artículo de 2018 que se titula Luces sísmicas, mecanismos de acoplamiento eléctrico entre la corteza terrestre y atmosférica. Y entonces todavía, pues, ¿qué dices? ¿Qué explicaría lo del coche? Bueno, hemos dicho lo del estrés, pero es que también podría haber pasado simplemente que hubiese pasado un fallo mecánico puntual. ¿Por qué no? Sin tener ni siquiera relación con las luces, ¿eh? Cosas que hubiesen pasado. Pero también tenemos que buscar otras explicaciones, vamos a decir, menos ortodoxas. Desde un foco, vamos a decir, menos científico. Cosa que nos encanta también. Efectivamente. Lo que hace fuerte este relato no es solo la aparición de luces. Lo que inquieta de verdad es el patrón completo. Como decimos, lo que se trata siempre es la búsqueda de patrones, no de algo muy concreto. No ven una sola luz dudosa, ven varias esferas y eso llama mucho la atención, así como los distintos colores de esas esferas o esa sensación de coordinación que ellos dicen observar entre esas esferas. Y a baja altura y justo encima cuando deciden huir, el coche no funciona. Eso sí que es rarito, ¿verdad? La verdad es que sí. Esto lo que nos lleva es también a pensar en que
es una experiencia clásica de fenómeno aéreo anómalo. Pues vamos a seguir intentando explicar ese fenómeno luminoso, ¿no? Que es lo que más llama la atención. Al final, Hugo y Ana han visto algo parecido a lo que se llaman los fenómenos luminosos anómalos recurrentes. Y hemos encontrado un estudio que se hizo en Noruega en la misión Embla 2000 en Hesdalen. Ahí dejamos la información. Y que describe precisamente expediciones instrumentales dedicadas a estudiar fenómenos luminosos atmosféricos no explicados, observados de forma repetida en esta zona. Así que de alguna forma ahí tendríamos la explicación de que este fenómeno de Hesdalen es una prueba viva de que ciertos lugares concentran apariciones luminosas atmosféricas aún no resueltas como las que han visto ellos. Así es, pero también abre otra teoría que sería la interferencia electromagnética asociadas a el fenómeno que han visto, a esas luces. Y es que las esferas no es que estarían solo ahí, sino que también interfirieron en el vehículo. Aquí el paralelismo está en la literatura de efectos electromagnéticos asociada a fenómenos aéreos no identificados. Y hay un artículo muy interesante también que se titula Estudio preliminar de 57 informes de pilotos con supuestos efectos electromagnéticos en sistemas de aeronaves, en las cuales se revisa más de 50 años de reportes de pilotos y encuentran casos donde la proximidad del fenómeno se asocia a interferencias eléctricas, errores de brújula o problemas de radio y otros fenómenos a bordo. Pues si estuvierais en mitad del monte de noche, viendo varias esferas moverse de forma coordinada y justo cuando decidís huir en coche, este se para y no responde, ¿pensaríais que fueron las esferas? Oí la voz de mi abuelo. La siguiente historia nos la cuenta José Antonio desde Valencia, España. Vamos a por el relato. Oí la voz de mi abuelo. Me llamó como solo me llamaba él, Josea. Yo me llamo José Antonio. En mi casa normalmente me llaman José Antonio o José. Y mi hermano se llama José Luis y a él siempre le han llamado José Lu. Pero mi abuelo, desde que yo era pequeño, me llamaba Josea. Así, sin más. Era una forma muy suya de decirme el nombre. Algo que en mi familia siempre se ha quedado unido a él. Por eso, cuando lo oí, lo supe al instante. Mi abuelo había fallecido hacía poco. Y aunque yo estaba tirando como podía, no llevaba bien del todo su pérdida. No soy una persona especialmente dada a creer en fantasmas ni en cosas raras, pero por eso la primera vez intenté quitarle importancia. Fue una noche normal, estaba solo en casa, no recuerdo estar haciendo nada especial, creo que había recogido un poco la cocina y luego me quedé en el salón viendo la tele, medio distraído. Era tarde, estaba cansado y la casa estaba en silencio. Y entonces lo oí desde el pasillo, bajito, pero clarísimo. Josea. No pegué un salto ni salí corriendo porque durante el primer segundo ni siquiera reaccioné. Fue más raro que eso, me quedé quieto mirando hacia la puerta del salón. Recuerdo pensar dos cosas casi a la vez. La primera, he oído algo y la segunda, no puede ser. Me levanté, miré el pasillo, encendí la luz, fui hasta la cocina, miré la entrada, el baño, nada, la casa estaba vacía. Y ahí fue cuando empecé a buscarme una explicación razonable. Me dije que estaría cansado, que con todo lo de mi abuelo la cabeza me habría hecho una mala pasada, que a veces el silencio y el sueño hacen cosas raras y ya está. No me convenció del todo, pero conseguí acostarme sin asustarme. El problema fue que volvió a pasar. No la noche siguiente, pero sí a los pocos días. Yo estaba en la cama, todavía despierto, de lado, a punto ya de dormirme. La habitación estaba oscura y la casa completamente en silencio. Y entonces, desde la puerta del cuarto, oí la voz de mi abuelo decir, Josea. Ahí se me heló el cuerpo. Era él. Se me puso la piel de gallina entera. Encendí la luz de golpe y me quedé sentado en la cama escuchando, como esperando que volviera a hablar. No habló. Me levanté, miré toda la casa otra vez y no había absolutamente nada.
Pero desde ese día empecé a obsesionarme con la voz, con la claridad con la que había dicho mi nombre, con el lugar desde donde parecía venir. Y lo peor era que cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no había sido un recuerdo. Era algo que yo había oído como oyes una voz real en una casa. A partir de ahí empecé a temer el silencio, sobre todo por la noche. No miedo de película. No era pensar que iba a haber algo aparecer en el fondo del pasillo, era más bien una incomodidad, una especie de espera. Como si una parte de mí no quisiera volver a oírlo, pero otra estuviera pendiente por si volvía a pasar. Y volvió. Una tercera vez. Estaba medio dormido en el sofá y noté claramente que alguien me llamaba desde muy cerca. Abrí los ojos de golpe y me incorporé, convencido de que había alguien al lado, pero no había nadie. La casa seguía en ese silencio entero, inmóvil. Aún así, yo ya tenía el corazón desbocado. Lo que más me trastornaba no era solo el miedo, era la duda, porque una parte de mí intentaba mantenerse en lo racional, el duelo, el cansancio, la imaginación, la sugestión, pero la otra parte no podía quitarse de encima una idea muy simple. Si mi cabeza me estaba engañando, ¿por qué lo hacía siempre con esa voz, con ese nombre, con esa precisión? ¿Por qué no oía cualquier otra cosa? ¿Por qué él? La noche que más me marcó fue la última. Me había acostado bastante tarde, estaba agotado, me dormí y en mitad de la noche me desperté de golpe, sin saber muy bien por qué. No miré la hora, pero debía de ser de madrugada. Todo estaba oscuro y yo seguía medio metido en ese estado raro en el que uno no sabe si está del todo despierto o no. Y fue entonces cuando lo oí. Como si alguien se hubiera inclinado al lado de la cama para hablarme y dijo: Josea. Yo respondí por impulso, respondí porque el cuerpo me salió solo, como si durante un segundo hubiera olvidado que esa voz no podía estar allí, y dije: ¿Abu? Hubo un silencio muy corto y después lo oí otra vez, con una claridad que todavía hoy me cuesta recordar sin ponerme malo. Sé feliz, te quiero. Se me llenaron los ojos de lágrimas de golpe, no de miedo solo, de una mezcla horrible entre alivio, angustia y algo que no sé ni nombrar. Porque si aquello había sido una alucinación, fue demasiado precisa. Y si no lo fue, entonces, no sé, no volví a dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida. Me había dado un mensaje que yo no esperaba, pero que necesitaba. Desde entonces no he vuelto a oírlo. La gente puede pensar lo que quiera, que fue el duelo, que fue mi cabeza, que fue una mezcla del sueño y pena. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero yo sé lo que oí y sé quién era. Por eso, aunque nadie me crea, yo lo tengo claro. Aquella noche, quien me habló fue mi abuelo. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! ¡Qué maravilla de historia! Por José Antonio, favor. qué historia tan bonita. Preciosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos encontrado después de buscar y encontrar una línea de vista más racional o científica de este caso. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que José Antonio lo que escuchó fue la voz de su abuelo y la sintió, y su abuelo y él estaban muy unidos. Y hay una palabra que nos viene a todos, que se llama duelo. Es decir, José Antonio estaba pasando el duelo. Y cuando estás pasando el duelo, hay experiencias sensoriales o cuasi sensoriales con fallecidos. Dicho de forma simple, oír, ver, sentir o notar la presencia de una persona fallecida durante el proceso del duelo puede llegar a ser bastante frecuente. Y de hecho hay una revisión sistemática del año 2020 en las cuales se presentan como experiencias que pueden ser auditivas, visuales, táctiles o de presencia. Y se subraya en esta revisión de Camp
del 2020 que en la mayoría de los casos son benignas y deben entenderse dentro del vínculo, la biografía y el contexto emocional en el que se está viviendo. Entonces vamos a irnos ahora a esa justificación que podría haber por la parte paranormal, porque aquí lo inquietante no solo escuchar la voz, sino que está escuchando exactamente la voz de su abuelo, que lo llame exactamente como lo nombraba a él, que aparezca ese silencio absoluto alrededor y que además termine con ese mensaje tan íntimo y protector, diríamos. Y aquí entraría lo que sería un contacto con una persona fallecida, porque aquí tendríamos que tener en cuenta que José Antonio ha contactado con su abuelo tras haber fallecido. Y esto no es para asustarnos, porque lo que nos hace notar es que ha venido a darnos un mensaje positivo, un mensaje de apoyo y de cariño. Y de hecho hay una línea de investigación muy interesante que se llevó por Dewey Rees sobre viudos y viudas que percibían a sus parejas fallecidas, como estudios más recientes sobre encuentros con fallecidos que describen estas experiencias como frecuentes y a menudo muy vividas y no siempre negativas. Es decir, la gran mayoría son benignas, son positivas. Y aquí entraríamos en lo que se llama ese vínculo que continúa. Es decir, que la muerte no habría cortado de todo ese vínculo y lo único que cambia es la forma de relación. Esto es a lo que le llamamos ese vínculo que continúa. Desde una lectura paranormal, entonces podría seguir manifestándose como presencia, voz o como ese contacto puntual, que es lo que le ha estado pasando con su abuelo. Y ahí está el verdadero misterio, no oír una voz cualquiera, sino oír decir tu nombre exactamente como él lo decía. ¿Qué pensaríais vosotros si oís una voz familiar decir vuestro nombre? Cuéntanos tu historia.